Iglesia, ¿cierto o no? A todos nos gustan las adivinanzas. Desde pequeñitos nos enseñaban esas cosas, ¿cierto? Vamos a ver qué tan buenos somos como iglesia para eso de las adivinanzas. Se arrastra, zigzaguea, tiene lengua larga, inyecta veneno. La serpiente. Muy bien, iglesia, vamos a ver. Come de todo, le gusta revolcarse en el lodo, tiene el rabo corto. Mi hijo, no es mi hijo. Sufre de sobrepeso. Un cerdo, un cochino, ¿verdad? Es muy costoso, tiene 4 ruedas, comúnmente es rojo, es para 2 pasajeros, lo importan desde Italia. Ferrari, muy bien. Y ahí les va el último. Cuida a los enfermos, les da su medicina, los ayuda a pararse, los alimenta y en ocasiones hasta los baña. Una enfermera, amén. Son muy buenos en las adivinanzas, está comprobado. Pero, ya hablando en serio, ¿qué fue lo que nos reveló la respuesta en estas adivinanzas que acabamos de descifrar? ¿Cierto o no fue los aspectos, cualidades y actitudes que distinguen a esa cosa, a esa persona o a ese animal? ¿Cierto? Fueron cosas obvias del andar y de sus atributos de estas personas y cosas que revelaron su verdadera identidad, ¿cierto? Así es que podríamos decir que el andar de una persona nos ayuda a discernir la identidad de esa persona. ¿Sería válido decir eso? Bueno, pues en nuestro pasaje de esta mañana del libro de Gálatas veremos algo muy similar. Similar a lo que dice el título de mi sermón, que lo tienen en sus pantallas. Que tu andar por la vida revela si eres o no eres de Cristo. La semana pasada terminamos la prédica con este tema de la necesidad de amar y servir a los demás como resultado de ¿qué? De la libertad que Cristo nos dio. Una libertad de amar y de servir como antes no podíamos hacerlo, porque éramos esclavos de nuestro propio pecado. También hicimos alusión al hecho de que no es en nuestras fuerzas, ¿verdad? No es en nuestras fuerzas, sino que Dios nos dejó a su Santo Espíritu para llevar a cabo esa tarea. Ese mismo Espíritu por el cual nos trajo libertad, es el mismo Espíritu que nos está dando y dejando para poder caminar en ese sentir, en ese andar, cumpliendo esos atributos. En nuestro versículo de esta mañana, Pablo, quiere expandir en este tema del andar bajo la influencia del Espíritu, que a su vez va a revelar los corazones de las personas. ¿Qué es lo que tiene que revelar? Lo que ya dijimos en el título del sermón. Si son o no son de Cristo. Si aman de verdad o se engañan en que están amando. Si nuestras vidas son evidencias claras y obvias de la libertad que proclamamos tener. Así que pongamos nuevamente, iglesia, nuestros ojos en la Escritura para que sea el texto mismo dándonos convencimiento de lo que acabamos de decir. Versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En versículo anterior, iglesia, no sé si recuerdan, versículo 15 que vimos la semana pasada, Pablo exhorta a los Gálatas a tener cuidado de no comerse y devorarse a sí mismos, ¿cierto? Lo que hace alusión a la idea de cuidarse de riñas, de pleitos, de disensiones. Previo a esto, les exhortó a amarse los unos a los otros y a servirse los unos a los otros y no dar pretexto a la carne. Acto seguido, en versículo 16, va a mencionar el fundamento por el cual alguien puede evitar cumplir ese deseo, el deseo de la carne. Lo contrario a no cumplir ese deseo de la carne es precisamente eso,
andar en el Espíritu. Entonces aquí tenemos de dos sopas, iglesia. Como seres humanos, o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. No hay más. El mismo Espíritu del que Pablo les habló antes, por el cual comenzaron su camino, su caminar cristiano, su fe. Ese mismo Espíritu Pablo está haciendo alusión en este pasaje. Pablo está asociando el caminar con el Espíritu, con el dar fruto de morir a la carne. Ese es el resultado de ese caminar, que yo muero a la carne, que yo mortifico la carne. Es como cuando salgo a la calle con mis hijos, y me ha pasado. Yo ya tengo mis metas, mi rumbo, mi destino, y ellos muchas de las veces se me pasa informarles hacia dónde vamos. Ellos tienen su propia agenda del día. Entonces yo los agarro de la mano, yo los llevo y está el berrinche, el jaloneo, y yo así, ¿qué está pasando? Obviamente yo tengo más poder, ¿cierto? Yo tengo más fuerza. Y no importa si él piensa que su voluntad o su agenda es mejor. Yo sé lo que es mejor para él. Sin embargo, él se resiste y se jalonea. ¿Por qué? Porque no tiene claridad del beneficio que va a haber el seguirme, el seguir mis caminos, el seguir el destino al que yo lo voy a llevar. En esta ilustración, yo soy como el espíritu que sabe a dónde ir. Y mi hija, mi hijo pequeño, ellos son como la carne que quieren ir a otra dirección. Y muchas veces en ese ajetreo se lastiman. Porque otra vez yo soy el que llevo las fuerzas. Y por querer ir en sentido contrario se lastiman ellos mismos. No soy yo el que los lastimo, ellos son los que se lastiman con sus propias fuerzas. Que a veces me culpen de ser yo el que los lastimo es diferente, pero en sí son ellos, es culpa de ellos. Yo simplemente los sujeto de la mano como lo hago todos los días. El resultado de esa dinámica siempre será una lucha de poderes, donde el poder de mayor influencia va a vencer. Y siempre en esta situación gano yo. Algo parecido nos está diciendo aquí Pablo. Él quiere que entendamos que si nuestra fe es genuina, entonces comenzamos con el poder milagroso y transformador del Espíritu Santo de Dios. Y que si comenzó así, es bajo esa misma influencia que debemos buscar morir al viejo yo. No bajo la influencia de mis reglas o de mi propia agenda. Yo ya morí a esa agenda. Debo de entender eso. No bajo la influencia de reglitas que yo quiera hacer para estar bien con Dios. Porque no las podía cumplir y ese es el punto. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso tuvo que enviar a su Santo Espíritu. Porque yo no puedo en mis fuerzas. El punto de Pablo aquí es precisamente esta, iglesia. Que cuando mi influencia es el Espíritu, yo no voy a estar queriendo soltarme de la mano de Él para seguir mi propio destino. Sino que más bien voy a querer hacer lo bueno que antes odiaba hacer. Y voy a odiar lo que Dios odia ahora. Eso es lo que empieza a provocar el Espíritu Santo en mí. Ya que el Espíritu me agarra de la mano y no me suelta. Aunque me aferre en otra dirección, no me suelta. Tal vez saldré lastimado con algunos moretones en la mano, pero al final terminaré haciendo lo que el Espíritu me dicta, llegando al destino al que Él me quiere llevar. Y ese será siempre el mejor destino. Un mejor destino del que yo pueda proponer, iglesia. En otras palabras, si el que te agarró de la mano, si el que te agarró de la mano te está agarrando, y tu pasión carnal y tu deseo se quiere rebelar en contra él, no importa, vas a seguir su destino. De eso se trata la salvación, iglesia, de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Ya no puedes seguir tu propia agenda. Él te dirige y te gobierna, no la carne. No importa cuánto yo quiera ver, por ejemplo, a una mujer con lujuria en mi corazón. Si Dios inició una nueva obra en mí y el Espíritu Santo me está agarrando de la mano, entonces esa tarea me va a estorbar. El Espíritu me va a estorbar para que yo no vea a esa mujer con lujuria en mi corazón. Y cuando caiga en ese sentir, mi alma me va a doler, porque esos ya no son mis deseos. Yo ya no camino hacia esa dirección. Yo ya no sigo esas pasiones, sino las pasiones de la mente de Dios.
Pero cuando estoy agarrado del Espíritu, hace la diferencia. Intentar ver una mujer con lujuria en el corazón duele, de veras duele. Ese debería ser el sentir. Deberías incluso pensar en la necesidad de vomitar en ocasiones por ver tu pecado. De que Dios te liberó y te dio a su Santo Espíritu para que andes en Él. Y no nada más eso es para los hombres, también las mujeres pecan de otro tipo de lujuria. Todos, iglesia, necesitamos de la bondad del Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir leyendo, iglesia, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sencillo, no estáis bajo la ley. En otras palabras, estás bajo la ley cuando tu guianza y tu gobierno no es el andar del Espíritu. Sencillo. Cuando Dios nos libera de la esclavitud de la ley, lo que hace es que entraremos en un dominio nuevo. Antes estábamos bajo un dominio de tinieblas, de oscuridad. Pero una vez que Cristo nos libera y nos trae libertad genuina, nos pasa a un dominio nuevo para ser guiados por Dios en el poder de su Espíritu. No es que Dios nos libera y nos deja ahí en el limbo. Él nos transfiere a un nuevo dominio, a un mejor dominio, al dominio de la luz. Y es precisamente de la persona que ejerce ese dominio que Pablo nos quiere hablar esta mañana. Una persona que nos lleva de la mano en nuestro andar por la vida y que nos presenta ante aquel que nos compró, que compró nuestra libertad por medio de su sangre. Pero no nos presenta tal y como nos compró. Ese es un engaño. Nos presenta ante Él transformados, santificados, cambiados. Y una de las marcas de que alguien anda en el Espíritu es la del primer punto de mi sermón. Que si andas en el Espíritu, luchas contra la carne y no hay ley. Si andas en el Espíritu, ahora tienes una lucha contra la carne y no hay ley. No hay ley a la que te tengas que sujetar. ¿Cómo es tu lucha? Cuando tienes alguna inclinación pecaminosa, ¿luchas contra esa inclinación? ¿En contra de la dirección que se te está sugiriendo? ¿O te aferras al Espíritu? Esa es la diferencia, iglesia, de cuando tengo al Espíritu, que ahora puedo resistir el impulso de la carne. La esclavitud que yo tenía antes era atada al pecado, amaba mi pecado, pero ahora con el Espíritu las cosas cambian. La diferencia entre un verdadero hijo de Dios, iglesia, y alguien que no lo es, no es si el hijo de Dios ya no peca. Esa no es la diferencia. La diferencia es esta, iglesia, que ya no se regocija en el pecado. Ese pecado que antes amaba, ese pecado en el que se deleitaba, ese pecado que no le traía ningún dolor, ninguna incomodidad, ningún cargo de conciencia, ahora ya no. Ahora su lidiar con el pecado es diferente. Eso es lo diferente entre el cristiano y el no cristiano. Los dos siguen pecando. La diferencia es la respuesta hacia ese pecado ahora. De eso estamos hablando, iglesia. Hay veces que el Espíritu nos tiene que agarrar tan fuerte que en ese proceso nos lastimamos y nos duele. Pero al final seguimos sobre esa dirección. Porque ¿quién es más fuerte? El Espíritu. El Espíritu Santo no solo no nos suelta, sino que comienza a producir afecciones que eran ajenas a nuestra persona, ya que eran contrarias a las afecciones de Dios. O sea, no nada más es que todo el tiempo vas de la mano del Espíritu queriendo caminar a otra dirección, no. Tal vez así empiezas, pero poco a poco vas resistiéndote menos, poco a poco esta mano deja de ser tensa y empieza a agarrar su forma, empieza a agarrar su camino y empieza a seguir la dirección del Espíritu. El problema de los Gálatas es que hay que guardar la ley de Moisés,
Pero el problema de Pablo es lo contrario, ya que para el apóstol Pablo la influencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas era suficiente razón para no estar sujetos a la ley, ya que la ley nunca por sí sola pudo producir afecciones divinas en nuestros corazones. Solo el Espíritu Santo que Dios nos dio, que es divino, puede provocar afecciones divinas a nuestro ser. Y son precisamente esas afecciones las que demuestran el carácter de Dios reflejado en la ley de Moisés en nuestras vidas, iglesia. La ley no es mala, refleja el carácter de Dios, pero no es la ley la que provoca en mí ese carácter. Ese es el error en el que cae la iglesia aún hoy en día. En resumen, la ley no produce en nosotros el carácter, el Espíritu, por el contrario, sí lo hace. Y es por eso que para el que anda en el Espíritu, bajo su influencia, bajo su yugo, bajo su guianza, no hay ley. No hay ley. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo, iglesia, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarianismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. ¿A cuántos, iglesia, a cuántos de nosotros no nos ha pasado, si hemos tenido algún trabajo o aún con nuestros padres, que nos mandan a hacer algo y nosotros por no preguntar asumimos que podemos realizar la tarea? No preguntamos, tampoco ellos tal vez tuvieron la atención de decirnos y ya vamos a mitad de camino de querer cumplir esa tarea y de repente voltea el jefe, voltea nuestro papá y nos dice: oye, ¿qué estás haciendo? Pues lo que me pediste, ¿no? Sí, pero es que no era así. ¿Por qué lo empezaste a hacer de esta forma? Esa no es la forma correcta, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Me imagino. A mí me ha pasado muchas veces. Es muy común que nos pase eso, que nos pidan algo, que nos den una instrucción, pero como no nos dieron instrucciones claras de esa tarea, terminamos haciendo las cosas opuestas a la expectativa que tenía esa persona de nosotros. Y quiero decir, iglesia, que Pablo en esta carta a los Gálatas no es como esos jefes, que no da instrucciones claras. Versículos 19 al 23 nos va a dar expectativas claras del andar de alguien que camina en la carne. Y lo va a contrastar con el ejemplo de una persona cuyo andar es la guianza del Espíritu. Es como Pablo diciéndonos: la tarea es esta, ser de Cristo. Esa es la tarea. Y acto seguido nos da una lista de tipo de cosas que no revelan que eres de Cristo. Las obras de la carne que son evidentes en aquellos que no andan en el Espíritu. La primera lista es inmoralidad, impureza, sensualidad. Estas cualidades de una persona que nos revelan un corazón dominado y guiado por las pasiones sexuales. ¿Sexuales de qué tipo? Ya sea que yo veo pornografía, o que soy fornicario, fornicaria, o que tengo pensamientos morbosos, o que te gusta llamar la atención con tu cuerpo, o la forma que quieres que los demás te vean, te perciban, para provocar en ellos o en ellas un deseo sexual de atracción. De eso está hablando Pablo aquí. El bailar no es malo. El bailar con un tinte sensual, por ejemplo, eso sí es sensualidad y es malo. El vestir no es malo, pero el vestir con una motivación que provoca atención y deseo hacia mi persona, eso es lo malo. El ver a una mujer hermosa no es malo, iglesia. El verla y acto seguido tener pensamientos impuros en mi mente, eso es el pecado.
Esta primera sección del andar de la carne tuvo que ver con el sexo. La siguiente sección tiene que ver con la religión. En la lista está la idolatría, la hechicería. Todo lo que yo piense de la persona de Dios que no sea verdad, cae en esa definición, idolatría. Tenemos que entender que la idolatría no es solamente inclinarme a una estatuilla. Eso no es nada más idolatría. Sí, obviamente esa es la obviedad de la idolatría, pero ¿saben dónde empezó la estatuilla? En mi corazón. Para yo haber podido formar esa escultura a la que después me voy a inclinar y adorar, primero tuvo que empezar aquí, con ideas y pensamientos chuecos y errados de la persona de Dios. Hay muchos que no traen a sus San Juditas en las calles caminando, pero sí traen un San Juditas aquí adentro. Y no por eso no son idólatras. Cualquier expresión de adoración que no se alinee a estar adorando al Dios vivo es un idólatra y por ende es contrario al andar del Espíritu. Así es que no importa cuánto traigas al Jesús en la boca, si el Jesús que predicas no es el Jesús que Dios reveló en su palabra, entonces eres un idólatra. Y la hechicería no se diga. Es una forma de religión de querer manipular mi entorno, no sometiéndome a la voluntad de Dios, sino más bien usando mecanismos mundanos para cambiar mi situación. Y no piensen que los cristianos no cometen hechicería. Esos cristianos que dicen que si declaras, Dios lo va a hacer, va a cambiar la situación. Hechicería. Eso es hechicería. Todos los que andan repartiendo promesas de la Biblia a diestra y siniestra a las personas sin usarlas en su contexto, sin entender que las promesas de la Biblia son solo para los hijos de Dios. Eso también es hechicería. ¿Qué derecho tenemos, iglesia, de estar dando promesas a quien está bajo condenación? Démosle el evangelio a esa persona. La siguiente sección de las obras de la carne tiene que ver con las relaciones humanas. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarianismos, envidias. Los que se la pasan peleando, aun cuando se trate de la doctrina, que todo el tiempo estén peleando por la doctrina, por buscar el mejor argumento, por ganar el argumento. Los que tienen celos de los demás en vez de alegrarse por lo que ven en ellos. La gente que no ha aprendido a perdonar y vive con amargura y enojo en sus corazones. Los que siempre están en competencia con los demás porque se sienten menos. Porque tal vez su identidad la están buscando en ellos mismos o en los logros, en vez de buscarla en la persona de Jesucristo. Los que se la pasan creando divisiones y haciendo disensiones, cosas las cuales son contrarias a lo que busca el Espíritu Santo de Dios cuando cae en nuestros corazones, que es la unidad y el amor fraternal, que es que se cumpla la palabra de Cristo, que decía que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Los que envidian, los que no poseen, y por eso envidian, en vez de compartir lo que ya tienen. Por último, las borracheras y las orgías, que son indulgencias, cosas las cuales son meras expresiones de nuestras pasiones que alimentan la carne y que demuestran una conducta contraria al Espíritu, por el cual deberíamos estar siendo guiados si decimos que somos de Dios. Esta lista es fuerte, iglesia, y se tiene que predicar con ese tono. No debemos de coquetear con el pecado. Ese pecado que clavó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Acaso tenemos derecho de coquetear con estas cosas? Pablo es muy claro en las instrucciones, y después de darnos esa lista de cosas y andares que son muy específicas del andar de la carne,
y que al mismo tiempo, quiero aclarar, no es exhaustiva. Estos son solo algunos ejemplos. Por eso es que él menciona al final, y cosas semejantes. Como diciendo, hay más, pero no me alcanza la carta, no me alcanza el papel. Como diciendo, hay más, pero estas son evidentes. Y por eso termina la lista y la ata con esta declaración: y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perdón. Ahora que hemos escuchado la lista de los que no heredarán el reino de Dios, y ahora que hemos explicado un poco de lo que significa caer en esas cosas, la pregunta que se me ocurre es la siguiente: ¿practicas alguna de esas cosas y aún así piensas que heredarás el reino de Dios? ¿Coqueteas con estas cosas y aún así piensas que cuando mueras vas a ir al cielo? Si ese eres tú, no te engañes. Pablo está siendo muy claro en cuanto a la expectativa de reino. El listado que acabamos de analizar es el que resulta de las obras de la carne, el que resulta de aquellos cuyo destino es el infierno, iglesia, el infierno mismo. Pero en la siguiente sección hay otra lista de cosas que va a contrastar. Esta lista de cosas no son las obras de la carne, sino es el resultado que se espera de alguien que es de Cristo, el resultado que produce el Espíritu en los corazones de los hombres. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley otra vez. El llamado de Pablo en versículos 3 y 14 de este mismo capítulo es el de amar y servir a los demás. Recuerdan, la semana pasada lo vimos. Cosa que es imposible lograr, también dijimos, en nuestras propias fuerzas. La persona que me habilita para yo poder amar a mi prójimo de la forma que se espera de mí es el Espíritu Santo de Dios. Si no es el Espíritu Santo, es como si, les voy a dar una ilustración más clara. Imagínense que ustedes son este guante. Estos somos nosotros cuando no hemos recibido a Cristo. Flácido, como muerto, como sin vida, no tiene dirección, no tiene dominio propio. Yo puedo hacer con él lo que quiera. Cualquier fuerza, doctrina, idea, filosofía lo lleva. Ese soy yo. Eso es lo que deriva de cuando estoy muerto y empiezo a producir las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Doy cabida a ellos. Estoy atado a la voluntad del pecado. No puede provocar en mí lo que deriva el fruto del Espíritu. Pongamos atención al texto. Nos dice que el fruto del Espíritu, singular, pero después nos da una lista de cosas, ¿cierto? Plural. Tenemos que entenderlo así, iglesia, como diciendo, si eres cristiano y te dices estar dominado por el Espíritu, no tienes excusa de pensar que hay alguno de estos atributos del carácter de Dios que estás exento a reflejar en tu vida. El fruto es el amor al que Dios está llamando a los Gálatas y se manifiesta en todas las demás cosas que le siguen a ese listado, que de alguna manera sirven el propósito de amar a nuestro prójimo y así cumplir la ley de Cristo. Por ejemplo, el mismo ejemplo. Este guantecito se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador por medio del obrar del Espíritu. Entonces ya no anda suelto, ¿se dan cuenta? Ahora es el Espíritu el que lo mueve, el que lo domina, el que lo guía.
¿Para qué? Para empezar a manifestar los atributos del carácter de Dios que Dios dice que provoca el Espíritu en los corazones de los hombres. Empieza a palpitar, ahora hay vida, ahora puedo empezar a tener amor por los demás. Un amor genuino, no de buscar el interés propio, no de verme yo muy bien para después vanagloriarme, sino un amor incondicional, un amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Empieza a demostrar gozo, ya se empieza a mover este dedito, el del gozo. Antes me gozaba por las cosas del mundo, las cosas que traían placer a la carne. Ahora me gozo por las cosas que glorifican a Dios. Me gozo por la santidad, me gozo por el amor al débil. Eso es lo que trae gozo en mi vida. Cuando veo que alguien se bautiza, cuando veo que alguien recibe a Dios, cuando veo que alguien está negando la carne para vivir en el Espíritu, tengo paciencia. Antes no tenía paciencia. Antes, si nadie se acomodaba a mi plan y a mi agenda, ¿qué pasaba? Impaciencia. Cuando la gente no era como yo era impaciente. No era paciente en lo absoluto. Ahora el Espíritu empieza a trabajar ese músculo de la paciencia en mi vida. Y ahora yo no tengo control propio, es el Espíritu que mora dentro de mí. Benignidad. Antes buscaba mi bien y solo mi bien. No buscaba la bondad para los demás. Quería que los demás estuvieran buscando la bondad para mi vida. Pero llega el Espíritu y ¿qué empieza a obrar en ti? Ese deseo, fidelidad. Antes estaba dispuesto a traicionar a quien tuviera que traicionar para obtener mis propósitos, para cumplir mi agenda. Antes tal vez era infiel a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Amaba más mi trabajo que a mi familia. No era fiel al pacto de familia que tenía. Mansedumbre, dominio propio, lo mismo. Es el Espíritu, iglesia, que ahora mora dentro de nosotros, por el cual podemos dar fruto de esas cosas. Sin el Espíritu somos muertos. Somos un guante muerto, sin vida. Ese eres tú si aún no has recibido a Cristo. Y me duele decírtelo, pero tu destino no es el mejor, ni el más adecuado, porque Dios te creó para su gloria. Y si estás caminando en la carne y dando cabida a la carne y no al Espíritu, así como va a terminar este guante un día en la basura, también así vamos a terminar nosotros, iglesia, si no nos arrepentimos y creemos, si no es el Espíritu el que domina nuestros corazones. Y me encanta cómo termina Pablo. Él nos dice que cuando el fruto del Espíritu es evidentemente manifestado en una persona, esa persona no está sujeta a ninguna ley de reglas y normas que hay que cumplir, ya que su vida es evidencia y de que su enfoque no está en la carne o en la ley de Moisés, sino en algo más superior, una ley superior. La ley de Cristo que demanda sobre sus ciudadanos del reino de los cielos, la ley del amor. Es el amor, iglesia. Todos esos actos, todas esas virtudes que acabamos de listar, que Pablo lista en Gálatas, son producto del amor. Y aunque no lo dice en esta lista del Espíritu, pero sí lo dijo en la lista pasada de las obras de la carne, se asume que estos que demuestran el fruto del Espíritu son los que heredarán el reino de Dios. Es un contraste, iglesia. Los que practican el fruto del Espíritu heredarán el reino de Dios. No los que practican el sábado, no los que se circuncidan, no los que dejan de comer puerco, no los que se ponen un velo en la cabeza, no los que dejan de fumar y de tomar. Esos no, iglesia. Son los que muestran el carácter de Cristo en sus vidas por medio del poder del Espíritu que los domina. Amén. En conclusión de esta sección, si andas en el Espíritu, muestras el fruto del Espíritu y tu heredad. Que tu heredad está en los cielos. ¿Dónde está tu heredad, iglesia? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Tu andar y tu vivir reflejan los atributos del carácter de Dios en tu vida?
o reflejan los atributos de aquellos que son dominados por las obras de la carne, que están bajo la influencia no del Espíritu, sino del rey de las tinieblas, de Satanás, así como ese guante desinflado de la ilustración. Si dices que tu heredad está en los cielos, si dices que tu ciudadanía es con Dios, si dices que eres de Cristo, pero el fruto del Espíritu te cuesta trabajo verlo en tu vida y también les cuesta trabajo verlo a los demás, entonces algo raro está pasando en ti, porque así no es el obrar del Espíritu. Y esto puede ser por dos razones. Porque estás queriendo caminar en sentido contrario al Espíritu que te lleva y esto está generando oposición de voluntades que son contrarias. Si ese eres tú, el llamado que se te está haciendo en el texto es arrepentirte y recordar lo que leeremos en versículo 24. Pero la otra razón puede ser porque piensas que tienes al Espíritu tomándote de la mano, pero en realidad vives engañado o engañada. Y quien en realidad domina tu ser, tu corazón sucio, que tiene que ser limpiado, no es el Espíritu, eres tú con tu corazón sucio, es el mundo y es Satanás mismo. Ya que la conclusión de Pablo es esta, de versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perdón. Pablo quiere ser muy claro, iglesia, con sus expectativas de reino. Él no nos está dando la ley de Moisés, iglesia, o una lista de cosas que tenemos que hacer para reflejar que tenemos a Dios en nuestras vidas. Él nos está mandando y nos está animando a mostrar el carácter del Espíritu Santo de Dios que produce en los corazones de las personas. El carácter que produce mi corazón cuando entiendo que necesito crucificar mi carne. Que esa crucifixión que tuvo el Hijo para yo poder ser perdonado por mis pecados, esa crucifixión perfecta de Cristo pagando por mis transgresiones, es la que me debería estar recordando que yo también necesito una crucifixión de mi carne, muriendo a mis pasiones carnales, constantemente ejercitándome en ese sentir, en mortificar mis deseos carnales. Y para eso es la iglesia, para que nos ayudemos los unos a los otros a eso. Las cartas que Pablo escribe son para la iglesia, no para el cristiano que se dice cristiano, pero es un llanero solitario y que piensa que puede ser santificado allá afuera viendo el televisor y escuchando un predicador. Pablo no escribe a esos cristianos, él escribe a comunidades de creyentes. Por eso la necesidad de congregarnos y no hacer como muchos tienen por costumbre, como dice Hebreos. Cuando Cristo fue clavado en esa cruz, por fe yo creo que pagó por mi pecado, presente, pasado y futuro, trayéndome así el perdón de pecados. Pero es precisamente ese sacrificio el que me mueve a no pecar más, porque ahora me duele en el corazón el precio que se tuvo que pagar. Entonces ahora yo busco crucificar todas mis inclinaciones pecaminosas que fueron las causantes de colgar al Hijo de Dios en un madero. Y no es en mis fuerzas. Eso es lo que me trae una sonrisa en la cara, iglesia, que no es en mis fuerzas. Es el Espíritu que me trajo vida para no ser un guante muerto, sino uno con vida para responder al llamado de arrepentimiento y fe y ser salvo de la ira de Dios. Ese mismo Espíritu, el que comenzará a producir el fruto del amor que Dios espera ver en aquellos que han confiado en la cruz y se han arrepentido de sus pecados y que demuestran ese arrepentimiento genuino cuando mortifican su carne que les invita a pecar. Como dice el último punto de mi sermón, si andas en el Espíritu es porque tienes vida para andar en Él. Tan simple y tan simple como suena.
Tienes vida para andar en ese caminar del Espíritu y tienes vida para poner tus ojos en Cristo y no en la ley de Moisés o en tu propia ley. Versículo 25 está haciendo eco a las palabras del capítulo 3 de Gálatas, iglesia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Es Pablo haciendo eco a sus palabras de ese capítulo. Pablo termina capítulo 5 con una exhortación muy parecida con la que iniciamos hoy en la cita, con la que iniciamos hoy en la cita que vimos la semana pasada. Del versículo 15 que dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os comáis unos a otros. Ese morder y ese devorar del que Pablo está hablando en versículo 15 está expandiendo o nos está detallando a qué se refiere en el versículo 26, iglesia, que dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De eso está hablando Pablo, de no vanagloriarse, de no provocarse, de no envidiarnos, sino de amarnos, mostrar el amor, el fruto del Espíritu. Aquí te va otra adivinanza, iglesia. Es vanaglorioso en su persona, provocador, divisor, envidioso y egoísta. ¿Qué es? Quiero ver si se entendió mi sermón. Alguien que probablemente no es de Cristo y lo revela por su manera de andar y vivir, ¿cierto? Romanos 8 del 8 al 9 nos lo resume aún más claro, se los voy a leer. Romanos 8 del 8 al 9 dice así: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros, tú cristiano, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si en verdad la mano entró en el guante. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sencillo. Pablo está diciendo, si no estás reflejando el fruto del Espíritu y estás reflejando el de la carne, lleguemos a conclusiones claras y obvias. No eres de Cristo. El Espíritu no mora en ti, no ha caído en ti. ¿Sigues en tus delitos y pecados? ¿Sigues muerto espiritualmente? ¿No buscas arrepentirte de que no estás caminando en ese sentir? No está en ti. Sencillito, Pablo. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo, iglesia? Si eres de Cristo, muestra el fruto del Espíritu en dependencia total al Espíritu y cumple así la ley de Cristo. ¿No eres de Cristo? Entonces tu práctica son las obras de la carne y vives bajo la ley misma que te condena y te descalifica para heredar el reino de Dios. Mi oración es esta: que Dios, en el poder de su Santo Espíritu, convierta nuestros corazones, en particular de los que aún no han confiado en Cristo, para que se arrepientan y crean en este mensaje de salvación que trae libertad, para que seamos conformados al carácter de Dios en el poder de su Santo Espíritu. Mi oración es que tú que me escuchas esta mañana, que si aún sigues bajo el dominio de las tinieblas, que hoy sea tu día de salvación y vengas en arrepentimiento a recibir la gracia del Evangelio de Jesucristo, a recibirlo en arrepentimiento y fe de corazón para el perdón de tus pecados y vida eterna en el poder de su Santo Espíritu, iglesia. Vamos a orar para que los que ya estamos en Cristo nos arrepintamos si hay algún aspecto de la carne al que no estamos mortificando, al que no queremos morir, y vengamos al caminar del Espíritu. Y también oremos para si hay alguno entre nosotros o que más adelante va a ver este video, se examine y llegue a conclusiones de su andar, y que si el resultado es ese,
que está muerto en sus delitos y pecados, que venga la gracia, porque para eso es el Evangelio de Jesucristo. Para los que estaban muertos como ese guante, vengan a vida y empiecen a reflejar el carácter de Dios en sus corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos trae convicción, Padre. Gracias por el libro de Gálatas, porque ha sido de gran bendición para mí, Señor, para reforzar cosas que ya de por sí creía, Padre, pero el hecho de ver tan claro cómo tú eres con respecto a las demandas que tú tienes, las expectativas del reino, de cómo andar en Cristo trae transformaciones radicales en las vidas de las personas, Señor. Sí, que nunca seremos perfectos en este mundo, sino que la perfección vendrá cuando Cristo venga y nos arrebate y nos termine de transformar en la gloria de lo que Él es, para poder ser como Él. Al mismo tiempo, Señor, tú nos mandas a ser transformados por el poder de tu Espíritu, a negar la carne, a negar la obra de la carne, Señor, para empezar a ejercitar ese parecernos a Él, para que cuando le veamos no nos sintamos totalmente desconocidos y opuestos al carácter del Santísimo, Señor, sino al contrario, veamos la plenitud de lo que siempre hemos estado buscando desde el día en que tú trajiste salvación a nuestras vidas, y lo queramos, te roguemos que nos lo des, para ya no pecar, para vivir una vida eterna ante tu presencia en la santidad y en la comunión perfecta contigo. Danos esa gracia, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos si hay algún andar de la carne con el que estamos coqueteando como iglesia. Al mismo tiempo, te pedimos misericordia por aquellos que aún no te conocen, que nieguen su necesidad de ellos mismos y del mundo y se vuelvan a ti. En arrepentimiento y fe te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.